Hola, soy Alex Couto, director de la Academia del Fútbol, y hoy quiero explicaros el legado y la herencia que hemos recibido de una de las grandes selecciones de la historia del fútbol mundial, la selección de Hungría de 1952 y 1954, la llamada Los Magiares Mágicos. Ellos, con su contribución, sobre todo en el ámbito estratégico y táctico, han regalado al fútbol un volumen de contenidos que ha llegado hasta nuestros días. Y hoy quiero explicároslo para que veáis cómo han tenido una enorme influencia en el desarrollo futbolístico de los equipos que han venido con posterioridad a las fechas en las que ellos han desarrollado sus contenidos fundamentalmente estratégico-tácticos. Por lo tanto, para empezar a desarrollar toda esta pizarra táctica, me gustaría en primer lugar contextualizar la situación, explicar quién era Hungría en 1952 y 1954 y a partir de ahí ir desarrollando los preceptos ofensivos y defensivos y sobre todo aquellos aspectos o aquellas facetas que han llegado hasta nuestros días y sobre todo que han sido influencia relevante en los mejores entrenadores de la historia hasta el día de hoy. Hungría 1952, campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Helsinki, dirigida por el ministro de Deportes de Hungría, Gustav Sebeş, que era el coordinador de un equipo de trabajo formado fundamentalmente por los dos entrenadores principales de los dos mejores equipos del momento, Honvéd de Budapest en la figura de Béla Guttmann y MTK de Budapest en la figura de Márton Bukovic. Él, como coordinador de los desarrollos futbolísticos de esta selección, implementó una política de trabajo que provocó que los mejores futbolistas del país, los mejores futbolistas magiares, centralizaran su actividad en dos de los equipos fundamentales de la capital, Budapest, como dije antes, el Honvéd y el MTK. ¿Para qué? Pues para coordinar no solamente el trabajo fundamental de desarrollo de esta selección, con trabajos de entrenamiento específicos, sino también para que ellos pudiesen competir y desarrollar su tarea en el ámbito de los equipos a los que pertenecían. La formación habitual de la selección húngara la vemos en la pizarra de color rojo. Vamos a intentar recrear fundamentalmente el partido del siglo, el partido que se jugó en noviembre de 1953 en Wembley entre Hungría e Inglaterra, que supuso la primera gran derrota de Inglaterra 3-6 en el estadio de Wembley, y posteriormente en el partido que se jugó en Budapest, en donde Hungría le pasó por encima a Inglaterra con un 7-1. Hungría formaba habitualmente con una WM, la tradicional e inflexible formación que se desarrolló durante muchos años, inventada o desarrollada primigeniamente por Herbert Chapman en el Arsenal, y repito, formaba con los siguientes futbolistas. En la portería, Julija Grosic, un portero especial, particular, que trabajaba muy bien detrás de la línea de defensas como un segundo líbero. Una línea de 3 defensas formada por el número 2 Buzanski, el número 3 Laurent y el número 4 Lantos. Dos laterales aparentes con proyección ofensiva y un corrector a derecha e izquierda marcador del delantero centro oponente. Normalmente los centrales marcadores trabajaban sobre los interiores del equipo rival, porque los extremos se marcaban entre sí. En el centro del campo jugaría con el número 5 Boxis, con el número 6 Zacharias, y después una línea atacante con Laszlo Budaj de extremo derecho, Kocsis de interior derecho, y Decuti, Sándor Decuti como delantero centro, Ferenc Puskás, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial, como interior izquierdo, y Zoltán Sibor como extremo izquierdo. Os sonarán seguramente nombres como Zoltán Sibor y Kocsis porque jugaron en el FC Barcelona y evidentemente Ferenc Puskás porque jugó en el Real Madrid. Vamos a definir claramente los perfiles de este equipo en ambas facetas, en ambos principios generales, como eran el ámbito ofensivo y el ámbito defensivo. En el ámbito ofensivo, Hungría fue un equipo transgresor y rompedor. ¿Por qué? Básicamente porque sus futbolistas eran especiales, eran únicos y recibían además una herencia adquirida del paso de Jimmy Hogan por el fútbol húngaro en los años 10, 20 y 30. Sobre todo con una faceta muy identificativa y muy clarificadora, el papel de Decuti, que heredaba la funcionalidad y la operatividad de Matthias Sindelar en el Wunderteam de Austria de 1934. El papel de Decuti como falso 9 determinó toda la organización ofensiva de su equipo, provocando alteraciones metodológicas futuras como consecuencia de la incidencia de este futbolista en espacios no habituales. Y los vamos a explicar. Tenemos a Inglaterra, la Inglaterra de 1953, con Merrick, Wright, Ralph Amsey,
Eckerley, Dickinson, Johnson, Stanley Matthews, Taylor, Mortensen, Sewell y Roth. La organización defensiva del equipo inglés era defensa hombre a hombre. Centrales sobre interiores, central sobre delantero centro, centrocampistas se marcan entre ellos, los extremos se marcan entre ellos, reitero, los extremos se marcan entre ellos, los centrales sobre los interiores y el delantero centro. Hemos posicionado a Hungría ya un poquito avanzado para que veáis el primer impacto futbolístico de este equipo, y es la presencia de Idekuti, delantero centro, como falso 9. Es decir, Idekuti se baja al centro del campo. ¿Para qué? Para crear. ¿Qué provoca en el equipo adversario? El hecho de desplazarse desde el delantero centro a una posición creativa obliga a Wright a tomar una decisión. Si lo persigue, regala un espacio libre enorme en una zona de influencia que puede ser atacado por Kocsis, que puede ser atacado por Puskás, o puede ser atacado por Laszlo Budaj, puede ser atacado por Zoltán Sibor. ¿De acuerdo? Esta es la realidad del equipo. Es decir, la presencia de Idekuti en las áreas de creación, o bien sacaba de sitio a Wright como central generando un espacio en la zona de definición, o si no lo sacaba y Wright se quedaba en su posición, generaba un espacio en la zona de creación que facilitaba la sinergia con los futbolistas que tenía por delante de la línea. Fundamental el papel de Idekuti, en primer lugar, para generar una sociedad en el centro del campo, provocando una superioridad posicional, Boksis, Zacarias y Idekuti, y facilitando la utilidad del espacio libre entre líneas, dado que Wright no iba a perseguirlo. En el caso de que Wright lo persiguiese, generaba un espacio en la última fase, derivando en acciones de 1 contra 1 en duelos directos de Puskás y de Kocsis con los centrales correspondientes. Esta fue la primera gran ruptura de esta formación. Vemos la evolución de Puskás, inmediatamente encuentra a Idekuti de falso 9 sin ser perseguido por Jimmy Wright. Fijaos que tiene muchísimo espacio para poder evolucionar. Combina nuevamente con Puskás, le gana la espalda a la defensa, entra en profundidad sin ningún tipo de oposición, provocando la ruptura y el gol, evidentemente. Idekuti, posicionado ya de medio centro, en situación defensiva, recupera el balón y a partir de este momento, ante el acoso de la defensa uruguaya o de los centrocampistas uruguayos, hace un ejercicio de técnica individual, combina con Boksis y a partir de aquí se evoluciona la jugada. La segunda gran ruptura. Hungría es el precursor del fútbol total, con lo cual, en una época inflexible en el ámbito táctico defensivo, defensa hombre a hombre, y en una época inflexible en la evolución ofensiva, se juega en el puesto y no desde el puesto, se juega en la posición y no desde la posición. Hungría lo que haría sería romper los patrones, dado que rompe la formación tradicional WM en ataque para provocar que los futbolistas, sobre todo Kocsis, Idekuti y Puskás, cambiasen constantemente de posición para generar desequilibrios en la defensa rival. Era muy habitual este movimiento. Idekuti baja a jugar, lo persigue Wright y Kocsis inmediatamente ocupa su posición. Un movimiento heredado de Matthias Sindelar con Joseph Bican en el Bundesliga, muy habitual. Ojo, Joseph Bican, uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol mundial. Este movimiento, en donde se genera una superioridad posicional en el centro del campo y una superioridad espacial en la zona de finalización, era muy aprovechado por estos dos jugadores, rompiendo los esquemas del equipo defensivo. También era muy habitual la movilidad de Puskás hacia adentro, con Kocsis hacia adentro, cerrando los centrales y provocando un gran espacio de relación entre los extremos Zoltán Sibor, Laszlo Budaj e Idekuti. Fijaos la sinergia.
máxima amplitud, y con un trabajo del regista del equipo. Y el regista del equipo era el señor Boxis, el número 5. Entre el señor Boxis y el señor Hidekuti pergreñaban la creación del 90% de las jugadas de los Magiares Mágicos. La culminación creativa de la acción vendría de mano de Puskás, de Kocsis, del duelo provocado por Sibor sobre el lateral, por Laszlo Budaj sobre el lateral y, ojo, la incorporación sorpresiva desde las zonas atrasadas, bien de Buzansky y bien de Lantos. Vamos a ver una evolución colectiva del juego de los Magiares Mágicos. Puskás combina con Boxis, Zacarías combina con Hidekuti de falso 9, abre para Laszlo Budaj y ante el desmarque de ruptura a las espaldas de la línea defensiva de Zoltán Sibor, que se cambia de posición, juega con Puskás, que se cambió de posición con Kocsis y culmina en gol. Con lo cual, fijaos el volumen de futbolistas que están trabajando en el ámbito ofensivo de este equipo. Si eso añadimos que era muy habitual el intercambio de posiciones por fuera y el intercambio de posiciones por dentro, el totum revolutum que se provocaba sobre la defensa del equipo adversario, en este caso Inglaterra, acostumbrada a posicionarse y a defender por duelos cada acción jugada, era absoluto. Por lo tanto, para llevarlo a la actualidad, en la actualidad, la presencia de Sandor Hidekuti como falso 9 la podríamos equiparar al papel que ha desarrollado Alfredo Di Stéfano en el Real Madrid, un jugador que también caía a crear y provocaba que Puskás, Copa o Mateos, siendo Copa extremo derecho y Gento extremo izquierdo, muy parecido, se generase una situación similar. Espacios en esta zona y superioridad posicional en esta. Volvemos a situar los jugadores. Otro falso 9 tradicional, Johan Cruyff. El papel de Johan Cruyff cayéndose y la incidencia de Resenbrink o la incidencia, de Johnny Rep o la incidencia de Resenbrink como extremos y Van Hanegem y Neskens llegando desde segunda línea. Seguimos hablando del tema. Barcelona Dream Team. Hizo un matiz Johan Cruyff porque puso a Vaquero en el vértice, dándole en especial relevancia al papel que harían Guardiola, Eusebio, Amor y Vaquero, y poniendo en esta zona a Brian Laudrup, Stoichkov, Chiqui Begiristain. ¿Y qué hacía Brian Laudrup? Brian Laudrup se salía para convertir este espacio en zona de conquista y no zona de ocupación, con lo cual el falso 9 era Vaquero, que jugaba de cara con todos sus compañeros y provocaba que tanto Laudrup como Stoichkov como Chiqui Begiristain hiciesen entradas sorpresivas de afuera hacia adentro y habilitaba los pasillos interiores para Eusebio y para Guillermo Amor. Esta es otra de las facetas fundamentales que han dejado como herencia los Magiares Mágicos. La habilitación en el juego ofensivo, de progresión ofensiva de los dos interiores, los pasillos interiores, Kocsis y Puskás, futbolistas determinantes para jugar por los pasillos interiores gracias a la amplitud máxima de sus extremos. Esto lo vimos en el Real Madrid, Copa Gento, lo vimos en el Ajax, lo vimos en la Holanda de Marinus Michels, Resenbrink, lo vimos en el Barcelona de Johan Cruyff, Stoichkov de Begiristain, y lo hemos visto en el Barcelona de Guardiola y Tito Vilanova. ¿De acuerdo? Con Messi, con Pedri, con Henry, con Villa, etc. La influencia del equipo magiar en el ámbito ofensivo fue tremenda, porque también recibieron su herencia el Brasil del 58 y Brasil del 62, con Vicente Feola. ¿Por qué? Pues porque Bela Goodman desarrolló una enorme incidencia en el fútbol brasileño, aplicando la formación ofensiva y defensiva que derivó de este equipo a los equipos brasileños, y a partir de ahí Vicente Feola lo llevó a la selección. Garrincha, Mario Lobo Zagallo, Babá
y un atacante itinerante como era Pelé, con Cito y con Didi en el ámbito de creadores y Milton Santos, Jaume Santos, etc. en el ámbito defensivo. Con lo cual ya veis que hemos ido llevando la faceta ofensiva de Hungría hacia futuros y hemos llegado hasta hoy. El falso 9, el papel de la amplitud de los extremos, la movilidad de los futbolistas en ataque cambiándose de posiciones y rompiendo a jugar en el puesto para jugar desde el puesto, el papel trascendente de los pasillos interiores, el rayista que controla y gestiona la jugada, superioridades posiciones en zona de creación, espacio a conquistar en zona de finalización. Y hemos vinculado Real Madrid de 5 Copas de Europa, Brasil 2 veces campeón del mundo, Ajax de Ámsterdam y Holanda de 1974, el Barcelona del Dream Team y el Barcelona del juego de posición. ¿Qué impactos tuvo esta selección en el ámbito defensivo? Reorganizamos el trabajo. Colocamos a Loran, colocamos a Buchanski, colocamos a Lantos, colocamos a Boxis, Zacarias, Laszlo Budaj, Zoltán Szybor, Kocsis, Puskás y Decuti. Desplegamos el equipo inglés: Dickinson Johnston, Sir Stanley Matthews, Roth, Alf Ramsey, importante, Mortensen, etc. Bien, WM. ¿Qué papel trascendente ha tenido Hungría desde la perspectiva defensiva? Fundamental, el primero. En esta época se defendía hombre a hombre, en la posición, no desde la posición. Se defienden extremos juntos, defienden delanteros e interiores, mediocentros se defienden entre ellos y delantero con delantero. ¿De acuerdo? ¿Cuál era el papel trascendente que ha tenido esta selección a nivel defensivo? El primero, fundamental, ha dejado de darle importancia a la defensa hombre a hombre, al marcaje de individuos, a la relevancia del individuo sobre el espacio, para darle importancia al espacio sobre el individuo. Con lo cual, metodológicamente provocaría un cataclismo porque incorporaría en los procesos de entrenamiento posteriores el concepto de ayuda defensiva, fundamentalmente el concepto de cobertura. En una defensa hombre a hombre, en el momento en que un jugador es desbordado, este jugador ya no puede formar parte del proceso defensivo. Este jugador tiene línea recta para acabar la jugada, porque cada uno trabaja con su par. ¿Qué hizo Hungría? Pues Hungría ideó un sistema de ayudas. Importante. En segundo lugar, rompió la formación WM. Transgresión rozando el sacrilegio táctico. Porque ¿quién se atreve a romper una formación en los años 40 y 50? Una formación que llevaba 15, 20, 25 años siendo referencia. Gustav Seves y sobre todo Marton Bukovic, padre putativo de toda la estructura técnico-táctica y estratégica de este equipo, idearon que un futbolista específico por sus características debería asumir un rol más defensivo que ofensivo. Y este era el número 6, Zacarias. ¿Qué ocurría? Pues ocurría que cuando el equipo estaba defendiendo, normalmente los laterales tendían a cerrarse. ¿Y qué ocurre? Que este futbolista, Zacarias, lo que hacía era incrustarse inmediatamente en la línea de atrás, convirtiendo una línea de 3 en una línea de 4. ¿Qué ocurría? Que si el balón estaba en la zona de Lantos, inmediatamente Laurent iba a hacer una cobertura y Zacarias se ocupaba de cerrar el espacio. Con lo cual, el espacio relevante del centro nunca quedaba libre. Este jugador volvía a estar marcado y aquí había una ayuda defensiva, una cobertura. Y aparte, como los extremos se marcaban, podía haber incluso una ayuda defensiva del señor Zoltán Szybor. Cuando el balón estaba en el flanco derecho, con Buchanski, Loran hacía la cobertura y el señor Zacarias rompía la línea.
Con lo cual, ¿qué ocurría? Ocurría que como Hidekuti había bajado a trabajar como creador, se provocaba una distribución espacial de 4, 2, 4. Hungría convirtió la WM en una formación 4-2-4. Puzański, Lorant, Zacarias, Lantos, dos mediocentros. Bossis como resista y Hidekuti como falso 9, creador, arquitecto, trecuartista. Y 4 delanteros, el extremo derecho Laszlo, el interior derecho Kocsis, el interior izquierdo Pancho Puskás y el extremo izquierdo Zoltán Sibor. Ferenc Puskás en Hungría porque Pancho Puskás fue en el Real Madrid. Vemos como tras el saque, inmediatamente Zacarias se está replegando para incorporarse a la última línea defensiva, mientras que Loran intenta intervenir. Inmediatamente Zacarias se incrusta en la línea, aborta la acción y hace una cesión para que Grosic recoja el balón. Una nueva acción, identificamos aquí a Zacarias ante el avance del equipo inglés. Interviene Laurent, inmediatamente Zacarias está incrustado en la línea de 4, ejerciendo una función defensiva, rompiendo la WM en 4-2-4. Y vemos aquí claramente cómo la línea queda definida. Sir Stanley Matthews por el flanco, la línea claramente definida, desborda a Lantos y acaba despejando a Laurent. Con lo cual, esta formación trascendió con posterioridad ¿en dónde? En Brasil, campeón del mundo. Vicente Feola inmediatamente tomó esta distribución espacial, rompió directamente la WM tradicional en el Mundial del 58 en Suecia y colocó a Garrincha, a Pelé, a Baba, a Zagallo, a Zito y a Didi. ¿De acuerdo? Con los Jalma Santos y compañía en la línea de atrás. Y esto haría de Brasil un equipo rompedor en 2 mundiales consecutivos. Esta distribución espacial también provocó una situación muy particular. Y es que cuando el equipo está atacando, tenemos aquí a Hidekuti, tenemos aquí a Puskás, Kocsis, Laszlo, Zoltán Sibor, Bossis, Zacarias. Cuando el equipo húngaro estaba atacando, en el momento en que perdía la pelota, dada su situación espacial en la organización ofensiva, al hacer el tránsito al proceso defensivo, provocaba que tendrían muchos jugadores juntos. Si perdían el balón en el centro, tenían Hidekuti, Kocsis, Puskás. ¿Y qué hacían? Como ponderaban el espacio sobre el adversario, hacían una presión tras pérdida. Su posición les permitía trabajar con muchos efectivos entre balón y portería. Y una presión tras pérdida en una posición en donde habitualmente perdían la pelota, que era en la zona de finalización. ¿Por qué? Porque era un equipo tremendamente incidencial en el ataque y provocaba que el equipo rival se incrustase defensivamente en su posicionamiento defensivo replegado. Con lo cual, al perder la pelota en este espacio, gracias a su posición global de sus futbolistas, generaba tal densidad defensiva que inmediatamente se producía un proceso de presión tras pérdida. Presión tras pérdida heredado por el Ajax, heredado por Holanda, heredado por el Milan, heredado evidentemente por el FC Barcelona del Dream Team y por el juego de posición defensivo, por el trabajo defensivo, mejor dicho, del FC Barcelona de Guardiola y de Tito Vilanova. Vemos la recuperación de balón de Andrade, inmediatamente juega y tras la pérdida Hungría se agrupa con una ventaja posicional de 3-2 en el flanco izquierdo e inmediatamente Kocsis roba y, dada la densidad de jugadores en la fase de finalización del ataque, disponen de muchos efectivos. Nuevamente sin Stanley Matthews, rodeado por Kocsis, Zacarias y Bossis, e inmediatamente hay una interceptación por corte de Bossis y se evoluciona hacia el ataque con Hidekuti de falso 9.
Con lo cual ya veis que hay un hilo conductor que nace de Jimmy Hogan a los principios de los años 10-20, su influencia y el impacto teórico-práctico en el Wunderteam y que tiene su eclosión en la Hungría de 1954. Entonces, para ir acabando, hacemos un resumen y definimos el impacto y la importancia de esta selección en la implementación táctica y estratégica del juego desde los años 50 en adelante. Desde la perspectiva estructural, rompe la WM y la convierte en un 4-2-4. 4-2-4 heredado por Brasil para a partir de ahí desarrollar su fútbol. 4-2-4 que derivaría en un 4-4-2 gracias a Víctor Maslov en el Dinamo de Kiev en los años 60. Y gracias a Alf Ramsey en el Mundial de 1966. Siempre se dijo que el padre creador de la formación 4-4-2 históricamente fue Alf Ramsey, pero debido a la desinformación derivada del muro de Berlín, se supo con posterioridad que el verdadero creador del 4-4-2 fue Víctor Maslov, el coronel en el Dinamo de Kiev y anteriormente en el Torpedo de Moscú. También hay influencias en Boca Juniors en los años finales de 50, principios de los 60. Es relevante este dato. Es decir, el fútbol ha evolucionado de una manera natural en diferentes áreas. Pero ha sido Hungría la que ha pegado este impacto y ha sido Hungría, gracias a la transferencia de conocimiento y a la exportación de sus estrategas a lo largo del tiempo en diferentes áreas geográficas, quienes han trasladado todo este contenido al mundo futbolístico. Rompen la WM y la convierten en 4-4-2. Desde la perspectiva del 4-2-4, es Zacarías el hombre clave. Deja el centro del campo y se incorpora a la defensa. La presión tras pérdida como consecuencia del posicionamiento tras la pérdida de la pelota. El trabajo de ayudas defensivas en coberturas al darle trascendencia, mejor dicho, al trabajo sobre el espacio que sobre el individuo. Y desde la perspectiva ofensiva, independientemente de la enorme calidad de los futbolistas en liza, Ferenc Puskás, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y seguramente uno de los 5 mejores del fútbol mundial en su época, y de Kuti, transgresor, por la trascendencia del cambio posicional que Marton Bukovic en MTK generó para derivar en este tipo de movimientos conquistadores de espacio y ocupadores de espacio relevantes, las ventajas posicionales, los duelos exteriores de Zoltán Sibor y de Laszlo Budaj o de los hermanos Roth o de Palotas en un momento dado que también trabajaba como delantero centro, los intercambios de posiciones de los extremos y sobre todo los intercambios de posiciones de los jugadores que trabajan en el área de gestación y después el número de efectivos que participan en la definición y la finalización de la jugada, que son muchos, sobre todo teniendo en cuenta las características del fútbol de la época. Por lo tanto, como corolario final, simplemente me gustaría decir que como entrenadores necesitamos conocer los orígenes de los fundamentos futbolísticos, los orígenes de las fuentes de las que hemos bebido y de las que han bebido entrenadores anteriores a nosotros para que podamos transferir ese conocimiento a futuros. Porque prácticamente se dice que todo está inventado, ¿no? Porque el fútbol es complejo y el fútbol pues, tiene situaciones de propiedades emergentes en cada situación jugada, en cada partido jugado, ¿no? Pero sí que es verdad que hay patrones comportamentales que han venido heredados desde atrás y necesitamos conocer nuestros clásicos y sobre todo necesitamos saberlos adaptar a los procesos futbolísticos actuales. Entonces espero haber abierto una pequeña luz presentando a los ya, trascendentes a la hora del fútbol y trascendentes a la hora de la historia futbolística del ámbito ofensivo y defensivo, como son los Magiares Mágicos, y espero que esto haya aclarado muchos de los conceptos tácticos y que facilite sobre todo el disfrute de ver el fútbol desde una óptica más abierta. Todo este trabajo se puede ver en YouTube, en los diferentes partidos a los que se puede acceder en esta red social, y en Futbalia. Futbalia también nos pone a disposición partidos sobre Hungría. Bueno, poco más. Simplemente agradeceros vuestra atención, vuestra presencia, y seguiremos tratando de estudiar el fútbol para ofrecer diferentes alternativas. Un saludo y cuídense mucho.